Hola amigos y amigas, hoy continuaré con mi recorrido por el hermoso pueblo de Suchitoto. ¿Conoces la iglesia Santa Lucía? ¿Sabes dónde se ubica? Soy Eduardo Crespin y te invito a que vivamos juntos la literatura, cultura y el arte. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Suchitoto fue declarada como ciudad el 15 de julio de 1858, durante la gestión presidencial de Gerardo Barrios. El 11 de febrero de 1859, el decreto presidencial fue sancionado por las cámaras legislativas de la época, dándole oficialmente el título de ciudad. La ciudad de Suchitoto se encuentra a 46 kilómetros al norte de San Salvador, un pueblo encantador, donde conoceré la iglesia Santa Lucía. Iniciaré mi recorrido desde la plaza, donde encontré una fuente ornamental que ha tenido remodelaciones en los últimos años. Al fondo, la imponente iglesia llamada Santa Lucía, que resplandece en su color blanco. Según datos históricos de la iglesia, su primera edificación estaba construida de paja, pero a finales del siglo XVII, debido a incendios, es destruida. Así, el presbítero Andrés Aguilar da la autorización de construir el templo en 1853, cuya ejecución estuvo a cargo de Pío José Araujo. Su fachada está compuesta por dos torres en donde podemos ubicar los campanarios. En la cúspide, un frontón triangular donde se ubica el reloj icónico de las iglesias europeas. Cuenta con 8 columnas con diseños jónicos, diseños barrocos en sus paredes y, como curiosidad, posee platos de cerámica. La construcción de esta iglesia se dio con ladrillos de adobe y calicanto, que es un procedimiento de construcción donde se unen rocas con argamasas sin ningún orden, por lo que se pueden notar las paredes gruesas, las cuales están repelladas con cal. Blanquear las paredes con cal se denomina, según la RAE, enjalbegar, y se refiere al proceso tradicional de blanquear, es decir, devolver la luminosidad y claridad a las paredes, ya sea con cal, yeso o tierra blanca. Se trata de pintar con cal y se denomina también blanquear, dado que la cal es blanca. Es como pintar de blanco, pero con una pintura ecológica y natural. En el interior podemos observar retablos de madera tallados que nos dan la bienvenida. Cuenta con 3 naves. La nave del centro se encuentran los asientos de madera distribuidos de manera uniforme en dirección al altar central. Me causa admiración la cantidad de arcos en los cuales reposan columnas de madera que en la cúspide poseen capiteles corintios tallados en madera. Poseen un estilo barroco y tendencia rococó. Además, posee lienzos de cerezas y hojas.
Estos lienzos han estado desde hace mucho tiempo, pero se han restaurado por la Secretaría de Cultura de El Salvador y algunas organizaciones. En las alas laterales podemos encontrar retablos con estilos rococó en donde se encuentran vírgenes. Cuentan con una capilla llamada el Señor de la Misericordia y la otra se le conoce como Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. En la ala principal se puede observar lámparas de araña y guías de luces LED que iluminan el decorado en los costados. En el año 2008, la Cooperación Española y la Secretaría de Cultura de El Salvador realizaron obras de restauración mediante dos fases, las cuales abarcaban la restauración de paredes, el repello, la restauración de la madera, pinturas, entre otras. Según la página oficial de la Cooperación Española menciona: la restauración de la iglesia de Santa Lucía, emblema de la ciudad de Suchitoto, ha sido el fruto de un trabajo conjunto que ha implicado a la Secretaría de Cultura de El Salvador, la parroquia, el apoyo de la alcaldía y el financiamiento y acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sigue diciendo: en la primera fase de restauración realizada de noviembre de 2008 a agosto del 2009, se restituyó la estructura de madera donde se apoya la cubierta, sustituyeron la teja de barro y restauraron columnas y arcadas. Además, se hizo intervención de pisos y barandales de hierro del altar mayor. Realizaron la restauración integral del espacio del coro, escaleras, barandal y entrepiso, así como la renovación del sistema eléctrico con una dotación parcial de luminarias en la nave central. Por otra parte, se cambiaron las tuberías de aguas negras y de lluvia, y se mejoró el servicio sanitario de la sacristía. Como nota curiosa, la iglesia posee en sus cúpulas unos platos que, según la historia, se dice que a mitad del siglo XIX, dos familias de la ciudad de Suchitoto se unieron en matrimonio y donaron a la iglesia la vajilla que fue usada. Estos platos son de porcelana y fueron donados como ofrenda nupcial con el lema que nunca falte el pan para la familia. Al caer la noche, los platos reflejan la luz de la luna. Además, cuenta con un plato de plata que fue donado por la primera pareja que se casó. La iglesia Santa Lucía fue declarada Monumento Nacional en 1975, pero fue hasta 1978, según el tomo 259 de la fecha 20 de junio de 1978, cuyo registro es MN0021, por ser uno de los primeros monumentos construidos en El Salvador. Por tanto, este monumento no se permite la remodelación distinta, reforma o demolición parcial o total sin un estudio justificado. La edificación en la ciudad de Suchitoto ostenta la categoría de monumento nacional
por el decreto legislativo número 537, publicado en el Diario Oficial 114, tomo 259 en 1978. Aunque la iglesia se le conoce como colonial, sin embargo, esta fue edificada en la República del Salvador después de 1821 y no en la colonia española. El párroco padre Mario Adonai Orellana informó a través de las redes sociales que se estaba llevando un proceso de iluminación exterior del templo con ayuda de suchitotenses y extranjeros, por lo que la iglesia Santa Lucía en Suchitoto fue iluminada el pasado 10 de julio del 2021 por el aniversario 163 de la ciudad de Suchitoto. Ahora podemos disfrutar sus luces LED que adornan la iglesia. Me despido de la iglesia de Suchitoto, invitándote a seguir pendiente del canal de YouTube, ya que seguiré hablando sobre otro atractivo turístico de Suchitoto, además de seguirme en mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.